Bueno, buenas tardes, alumnos de Univafu. Vamos a terminar con lo que es algo de exploración de columna vertebral, ya para terminar el módulo 4 del segundo parcial. Es importante que sepamos que la columna vertebral, pues obviamente está dividida para su estudio en, en columna cervical, en columna torácica y en columna lumbar, y también tiene una parte de sacro y un coxis, ¿no? Que también merecen estudio. Bueno, dentro de las funciones de la columna vertebral, sabemos que también es llamada raquis o espina dorsal. Es una estructura compleja de huesos, cartílagos, ligamentos. Está bien articulada o muy fuertemente articulada y es muy resistente. Está situada en la parte media y posterior del tronco y va desde la cabeza, la cual sostiene, pasando por el cuello a la espalda y hasta la pelvis. Entonces, dentro de la articulación de la columna, debemos saber que tiene 7 huesecillos cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y dependiendo de la persona, 3 o 4 coxigios, ¿no? Porque de repente están fusionados. Eh, Dentro de la columna cervical, debemos saber que hay una región entre la primera que se llama atlas y la segunda que se llama axis. Y bueno, también al final de ella hay una región sacra que está formada por 5 huesos fusionados, que se le llama de forma general el hueso sacro. Y ese hueso sacro tiene fusionados ahí a la vez 4 huesos coxigios también fusionados que a la vez forman el coxis, ¿no? Entonces, vamos a estudiar esto por partes. Debemos saber que dentro de las funciones de la columna vertebral está proteger la médula y los nervios espinales, es mantener la posición recta, brinda movilidad. Otra de las funciones es sostener la caja torácica y prestar apoyo a la cabeza, el tronco y las extremidades superiores, ya que de ahí se sostiene todo. Y bueno, gracias a la disposición de sus articulaciones y a los músculos que se insertan en ella, va a proporcionar un punto de apoyo para las palancas musculares durante movimientos de la cabeza, cuello, extremidades superiores y también para el tronco. Constituye un mecanismo amortiguador y de protección para las violencias verticales, ¿no? Bueno, dentro de la columna vertebral tenemos dos ligamentos muy importantes, que es el ligamento longitudinal anterior y el ligamento longitudinal posterior. Y bueno, estos dos están a lo largo de la cara anterior y de la cara posterior de los cuerpos vertebrales. El ligamento longitudinal posterior normalmente se encarga de impedir la hiperflexión y también de la herniación y protrusión de los discos intervertebrales, y el ligamento longitudinal anterior va a impedir la hiperextensión y bueno, también la herniación y protrusión de los discos intervertebrales, dependiendo de dónde estén. Y estos dos tienen abundantes terminaciones nociceptivas, es decir, cuando se estiran de más, provocan dolor. Eso es muy importante que lo sepamos. También dentro de los ligamentos accesorios de las articulaciones intervertebrales está un ancho tejido fibroso, elástico, de color amarillo, al cual le han llamado ligamento amarillo, no se rompieron mucho la cabeza. Y bueno, este sirve para unir entre sí las láminas de las vértebras adyacentes, formando la pared posterior del conducto vertebral. Esos ligamentos son muy resistentes a las flexiones bruscas, es de los ligamentos principales de las vértebras. Y bueno, dentro de esto también tenemos a los ligamentos interespinosos que conectan a la apófisis espinosa contigua. Vemos que es un ligamento bastante ancho y que envuelve casi todas las apófisis espinosas. Y al final de él tenemos al ligamento supraespinoso, que es un poco más grueso, en forma de cordón, y conecta los vértices de las apófisis desde C7 hasta el sacro. Y estos están hechos para resistir flexiones muy bruscas. Eso es dentro de las funciones. También tenemos a los discos intervertebrales. Se comportan básicamente como ligamentos entre cada vértebra o interóseos. Tienen forma de un lente biconvexo
y sus caras superior e inferior van a adherir a las caras de las vértebras que se encuentran uniendo. La altura de cada uno de ellos es variable dependiendo de si están en las vértebras cervicales, en las torácicas o en las lumbares. Van a tener diferentes alturas. Y bueno, el espesor es mayor en la parte anterior de la porción cervical y lumbar, ya que en esa parte la columna va a descubrir una pequeña curva de convexidad anterior. Entonces, es por la convexidad que el espesor es mayor en la parte anterior. No así en la columna torácica, que es más elevada en la parte trasera, donde la columna va a describir una curva en la concavidad anterior. Y bueno, dentro de la estructura, los discos hayan formados por porciones, mejor dicho, por dos porciones, una periférica, una fibrosa y otra central que es un poco más blanda y gelatinosa, que sirve más o menos como colchón. Y bueno, ya adentrándonos dentro de lo que es la exploración de la columna cervical, a la inspección tenemos que buscar el cuello del paciente, que es desde la posición anterior hasta la posición posterior y no olvidando la lateral. Hay que buscar la actitud del cuello, si es simétrico o no está simétrico el cuello. La dirección de la columna, si es vertical o tiene alguna desviación. Es importante también verificar la simetría de los hombros, ya que al no tener unos hombros simétricos, seguramente la columna cervical va a tener alguna deformidad compensatoria. Es importante también buscar posibles alteraciones de la piel, ya sea que esté muy reseca, que tenga resequedades, que tenga alguna mancha roja, alguna mancha negra, que esté cubierta por pelo, que tenga alguna deformidad, que haya cambios en la coloración, que haya abultamientos en algún lado, o lo que llamamos tumoraciones también. Podamos palpar algún latido o simplemente a simple vista ver cómo sobre la piel hay algún latido. Y bueno, la forma de inspeccionar la columna cervical es viendo la columna cervical recta con la cabeza erguida, como en la primera imagen, y ya en la segunda con su lordosis normal y correctamente alineada. No debe apreciarse ningún pliegue cutáneo ni deformidad. Eso es lo normal. Y bueno, ya hablando de la exploración de columna cervical, le vamos a pedir a nuestro paciente que doble la cabeza hacia adelante y al hacerlo va a tener mejor dicho, la mandíbula hacia el pecho y la flexión esperada es de más o menos 45 grados. Si le pedimos al paciente que haga la cabeza hacia atrás y separamos la mandíbula forzándola que vaya a la espalda, vamos a tener una hiperextensión de 45 grados que puede forzarse hasta los 55. Si le pedimos a nuestro paciente que doble la cabeza hacia cada lado o que ponga la oreja hacia cada hombro, la flexión lateral esperada es de más o menos 40 grados para cada lado. Y si le pedimos a nuestro paciente que gire la cabeza hacia cada lado o que ponga el mentón sobre el hombro, la rotación esperada hacia cada lado es de más o menos 70 grados de movimiento. Otra forma de exploración de la columna cervical es la motilidad activa. Le vamos a pedir a nuestro paciente que mueva la cabeza hacia los lados y hacia enfrente y hacia atrás. Cada que haga uno de estos movimientos vamos a aplicar una fuerza de forma opuesta y de esa manera, si lo muevo hacia los lados, vamos a verificar la fuerza del músculo esternocleidomastoideo y el movimiento de adelante hacia atrás vamos a verificar la fuerza que tiene el músculo trapecio, ¿no? Pasando a la palpación de la columna cervical, es importante verificar tanto los planos anterolaterales, buscando sobre la piel que no haya cambios de temperatura, de humedad, que la piel esté turgente y que tenga sensibilidad a cualquier pellizco por más pequeño que este sea. En el tejido celular subcutáneo, haciendo una palpación un poco más profunda, que no haya ninguna tumoración, que no haya cambios de tamaño de un cuello, de un lado del cuello a otro, que la consistencia de uno y otro lado sea la misma, que la sensibilidad esté conservada,
En caso de encontremos en una tuboración que no tenga adherencia a plenos profundos o superficiales. Y bueno, continuando con la palpación en la parte posterior, vamos a tener nuestro paciente en decúbito supino. Vamos a buscar la protuberancia occipital externa. Esto lo vamos a hacer buscando una saliente redondeada en la región occipital, en la línea media. Normalmente se siente inmediatamente, ya que tocamos la parte occipital. Y bueno, lo podemos ver ahí encerrado en el círculo azul. Bueno, otra forma también es buscar la línea superior de la nuca. Esto es moviendo los dedos en sentido lateral desde la protuberancia occipital externa para palpar la línea superior de la nuca. Entonces se siente más o menos como un triángulo de protuberancias en la parte occipital, que son las protuberancias occipitales externas y la protuberancia occipital superior. Y bueno, básicamente se pueden tocar muy fácilmente con los dedos, ¿no? Dentro de la palpación también vamos a buscar las apófisis espinosas de las vértebras cervicales. Lo vamos a hacer ahuecando la mano alrededor de un lado del cuello y vamos a revisar la línea media con la punta de los dedos. Vamos a empezar en la base del cráneo y vamos a seguir las apófisis espinosas desde C2, que es la primera que vamos a sentir después del occipital. Y conforme se vayan palpando las apófisis espinosas, desde C2 vamos a llegar hasta la dorsal número 1. Es importante observar o tocar que se note una lordosis de las vértebras cervicales. La lordosis es normal. Luego tenemos una maniobra que es la maniobra de Spurling. Esta nos va a ayudar a evidenciar la hernia discal superior. Teniendo a nuestro paciente sentado, le vamos a pedir que haga inclinación de la cabeza hacia los dos lados y vamos a hacerle una pequeña presión axial, ya que tenga la cabeza de un lado. Va a ser la maniobra de Spurling positiva en caso de que al hacer la presión tengamos dolor o exacerbación del dolor al hacer la maniobra de presión axial, o sea, desde la parte superior de la cabeza hacia abajo. Esa es la presión axial. Entonces, en caso de que hagamos la presión y tengamos dolor, vamos a tener una maniobra de Spurling positiva. Hay una muy similar que es la maniobra de compresión. Nos va a servir para evidenciar hernias discales o en caso de que tengamos estrechamiento del agujero de conjunción o compresión sobre las caderas articulares. Al ejercer presión hacia abajo en la cabeza, teniéndola completamente recta, vamos a tener un dolor a la compresión que se puede incluso irradiar hacia el plexo braquial, ¿no? Ya sabemos que en la columna cervical nacen todas las raíces del plexo braquial que se encargan básicamente de inervar al miembro superior o al miembro torácico, ¿no? A los miembros torácicos. Tenemos otra maniobra que es la maniobra de Hostes. Nos sirve para evidenciar que el paciente puede mejorar con las contracciones, en caso de tener contracciones cervicales. Si disminuimos la contracción, podemos tener cierta mejoría. Y lo hacemos con el paciente sentado. Básicamente se trata de elevarlo con la mano en el mentón y la otra en el occipucio. Hacemos una tracción hacia arriba de la cabeza y va a resultar que va a ser positivo si tenemos alivio del dolor en caso de espondiloartrosis o en caso de que tengamos algún compromiso del agujero de conjunción o que tengamos algún síndrome cervicorraquial. Entonces, mejora con la tracción y a eso con la mejora tenemos una maniobra de Hostes positiva. Luego tenemos la maniobra de la Valsalva. Es muy común, nos sirve para evidenciar hernias discales o tumor. Esta, para que pueda funcionar, tenemos que hacer que nuestro paciente contenga la respiración y se esfuerce realmente como si estuviera evacuando y estuviera tapado, ¿no? Normalmente cuando hacen un máximo esfuerzo le podemos preguntar a nuestro paciente si hay aumento del dolor. Desafortunadamente esta es una prueba subjetiva
porque requiere de una precisión en la reacción del paciente. Entonces, en caso de que exista aumento del dolor en la columna cervical secundaria al aumento de la presión en el cuello por la maniobra de Valsalva, decimos que tenemos una maniobra de Valsalva, una prueba de Valsalva positiva. Luego tenemos la maniobra de Bikelas. En la maniobra de Bikelas nos sirve para evidenciar una neuritis y plexitis. Esta la hacemos con el paciente sentado. Le vamos a pedir que tenga el brazo en abducción horizontal, que flexione el codo en ángulo recto y el explorador va a llevar el brazo del paciente hacia atrás, tratando de extender el antebrazo. Entonces, esto va a provocar que tenga hormigueo o que sienta calambres en el brazo del paciente, ¿no? Por una lesión del plexo. Y bueno, pasando de la región cervical a la región torácica o lumbar, bueno, torácica y lumbar, tenemos que en la región torácica o en la columna torácica la movilidad está muy restringida por los arcos costales. Eso es obvio. En la inspección tenemos que revisar la actitud de nuestro paciente, la postura que toma y si la caja torácica es simétrica y vista por la espalda si no tiene ningún movimiento tanto lateral como anteroposterior. Es muy importante revisar eso. Entonces, en la pura inspección vemos que la columna tiene algún movimiento, ya sea lateral o anteroposterior, pues estamos frente a alguna escoliosis o alguna hiperlordosis o una cifosis. Eso ya lo vimos en el parcial anterior, no me voy a meter mucho en esto, pero es importante que lo recordemos, que a la inspección simple podemos ver cómo se deforma la columna. Para la inspección de la columna, en caso de que tengamos alguna escoliosis o una actitud escoliótica simulada por nuestro paciente, sabemos que nosotros al escribir o al sentarnos podemos simular una actitud escoliótica. Vamos a pedir a nuestro paciente que trate de tocarse la punta de los pies y eso nos va a servir para diferenciar una escoliosis verdadera, una actitud escoliótica. Entonces, más o menos a una distancia de 1.5 metros de nuestro paciente, le pedimos que haga una flexión y no debemos ver ninguna rotación vertebral ni ninguna jiba de cada lado, ¿no? Debe verse simétrica la flexión y de esa manera vemos si está simétrica, no existe absolutamente nada, es una columna normal, pero en caso de que exista alguna jiba o alguna rotación vertebral, vamos a ver cómo se levanta más un lado que otro o cómo se va de lado la columna, ¿no? Entonces, la maniobra de Adams puede ser positiva para alguna rotación vertebral o una jiba y negativa para una columna normal. En caso de que le pidamos a nuestro paciente que veamos una escoliosis y digamos, bueno, trate de flexionarse, vamos a ver cómo se forma la jiba al tratar de flexionar como la imagen, ¿no? Es muy claro cómo se ve del lado derecho levantada el lado torácico, precisamente porque existe una jiba ahí. Y debemos saber, esto ya lo vimos, que puede haber escoliosis torácicas, puede haber escoliosis lumbares, puede haber escoliosis toracolumbares o inclusive existir una escoliosis tanto lumbar y una compensatoria torácica, ¿no? Es muy variable esto de las curvas, pero no los podemos encontrar. Eso lo vemos a simple vista. También dentro de la inspección es importante que veamos si sobre la piel encontramos algún lipoma blando, pastoso, que puede ser muy orientado a una espina bífida. Podemos encontrar manchas vellosas, podemos encontrar inclusive tumores pediculados cutáneos y manchas llamadas café con leche, que nos habla de una neurofibromatosis. Y podemos encontrar algunas marcas de nacimiento que pueden ser de color vino,
y nos pueden orientar hacia una espina bífida, ¿no? Eso con la pura inspección. Es importante que veamos también a nuestros pacientes de forma lateral. De forma lateral podemos ver si nuestro paciente tiene alguna jiba o inclusive si tiene alguna contractura o algún espasmo vertebral o de los músculos paravertebrales que hagan que cambie las curvaturas normales de nuestro paciente, ¿no? En el caso de la imagen del lado derecho, vemos cómo tiene una columna que ya ha sido instrumentada y pues la vuelve básicamente recta en lugar de tener una lordosis. Es muy importante también palpar los huesos que obviamente forman la columna y en la base, hablando de la columna lumbar, es importante seguir las apófisis espinosas, tocar las espinas del sacro, inclusive llegar a tocar el coxis. Eso también ya lo vimos en alguna clase anterior, hablamos de la coxalgia. Es importante también tocar todo el borde de la cresta ilíaca hasta el tubérculo ilíaco y la espina ilíaca posterior también nos va a orientar un poquito, ¿no? Es muy importante tocar todas las estructuras para verificar que no existe alguna deformidad o que existe alguna tumoración que pueda modificar nuestra columna lumbar. Inclusive al palpar los huesos podemos tocar una espina bífida, entonces vamos a encontrar un hueco dentro de las vértebras o una espondilolistesis, que también básicamente es una separación de las espinas, y esto lo podemos hacer por medio de la palpación. También es importante pedirle a nuestro paciente que doble la pierna para poder tocar con mayor facilidad la tuberosidad isquiática. La tuberosidad isquiática y el trocánter mayor, sabemos que entre la tuberosidad isquiática y el trocánter mayor discurre un nervio muy importante, que es el nervio ciático. Este es de gran interés, ya que hay muchas personas que tienen ciatalgias y es precisamente por irritación del nervio ciático. Muchas veces la propia articulación de la cadera puede luxarse y correr de manera posterior y tocar o lastimar el nervio ciático. Entonces es muy importante poder tocar este nervio en esa ubicación precisa entre el trocánter mayor y la tuberosidad isquiática, puesto que si lo tocamos en esa parte, quiere decir que el nervio puede estar atrapado o que sufrió alguna lesión previa, ¿no? Por alguna luxación, por ejemplo. Dentro de la exploración de la columna, tanto torácica como lumbar, tenemos arcos de movilidad que pueden darse, que nos van a dar flexión, extensión, nos pueden dar inclinación lateral e inclusive una especie de rotación. Entonces, dentro de la flexión y de la extensión, tenemos algunas maniobras, como es la flexión y extensión medida por el signo de Ott. Este signo, bueno, lo buscamos poniendo a nuestro paciente en bipedestación. Vamos a marcar la apófisis espinosa en la vértebra C7 y 30 centímetros más abajo vamos a marcar, o vamos a hacer otra marca en la espalda. Y en caso de que tenga una flexión anterior, como en la figura del medio, la distancia va a aumentar de 2 a 4 centímetros. Esto es decir que si de C7 a 30 centímetros la persona se flexiona de manera anterior, podemos tener 32 o 34 centímetros medidos desde C7. Y en caso de que tengamos una flexión posterior, una reclinación, como la imagen del lado derecho, vamos a tener una reducción de los 30 centímetros entre 1 y 2 centímetros. Es a lo que consideramos algo normal. También está dentro de la flexión y extensión el signo de Scovert. Este signo va a medir el grado de flexibilidad de la columna vertebral lumbar y el procedimiento es el siguiente. Vamos a poner a nuestro paciente en bipedestación, vamos a efectuar una marca sobre la piel en la zona de la apófisis espinosa de la vértebra S1 y a partir de ahí medimos hacia arriba 10 centímetros. Entonces en la flexión anterior la distancia va a aumentar y puede ampliarse hasta 15 centímetros.
y si le pedimos que haga una flexión posterior, una reclinación, esa distancia tiene que acortarse entre 1 y 2 centímetros. O sea, en lugar de medir 10 centímetros, va a medir 8 o 9 centímetros. Que es lo que vemos en la misma imagen, ¿no? O ocupamos tanto la flexión y extensión en el signo de Discover y en el signo de OT. Entonces, en la Discover, ponemos desde ese 1 hacia la parte de arriba una marca de manera normal y a la extensión anterior va a aumentar a 3, bueno, de 3 a 5 centímetros y en el caso de la extensión posterior o acortamiento, desde ese 1 hasta la marca puede disminuir 1, 2, inclusive 3 centímetros, ¿no? También dentro de los ángulos de flexión y extensión laterales normales, si le pedimos a nuestro paciente que vaya hacia atrás, tomando en cuenta la articulación de la cadera como eje central o eje 0, hacia atrás va a tener un ángulo de 30 grados y la flexión hacia enfrente puede ser 75, 90 o mayor dependiendo del entrenamiento de los ligamentos de nuestro paciente. Y de forma lateral, pues puede ser de 35 lados para cada lado. Dentro de la rotación de la columna lumbar, nuestro paciente, pues hablando de las puras lumbares, va a tener una rotación aproximada de 5 grados. Y bueno, para terminar con esto, es muy importante que sepan y que recuerden siempre, esto se lo copié de un amigo mío, neurólogo, bueno, neurocirujano, que siempre se dedicó a tratar de aprender y a ser el mejor en lo que hacía. Y decía él, la actitud frente al fracaso es más importante que la capacidad de un sujeto. Entonces, traducido esto a nuestra vida diaria, quiere decir que independientemente de que tengamos o no la capacidad de aprender, de hacer o deshacer, si nosotros mostramos una actitud proactiva, a pesar de que fracasemos y sigamos con esa actitud, vamos siempre a mejorar. Siempre, siempre vamos a mejorar. No conozco ningún sujeto que no pueda mejorarse a sí mismo. Entonces, con eso termino la plática. Espero que se dé bien y hasta aquí va a llegar el segundo parcial. Nos vemos el día de mañana o pasado, dependiendo del grupo. Y muchas felicidades, amigos, por sobrevivir al COVID.